Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Es un placer saludarles nuevamente desde este espacio de Canal Patrio. El día de hoy, jueves, estamos haciendo pues el programa que corresponde al espacio de mujeres insurgentes de nuestra compañera Beatriz Gallardo, que se encuentra en este momento en médico, una cuestión nada grave, pero esperamos que se encuentre bien a su salida. Lo saluda su compañero Jorge Luis Vargas Carrasco y su servidor Oscar Leslie de Temas, Lemas y Dilemas. Buenos días. ¿Cómo te encuentras, mi buen Jorgito? Bien, Oscar. Bien. Pues bien, habíamos quedamos más bien en el compromiso con la compañera Beatriz de concluir con esta charla sobre los aspectos de la Constitución. En este caso existen dos elementos. Uno, la Constitución General de la República, que es la Constitución promulgada en el año de 1917 por el constituyente de Querétaro. Es decir, el constituyente. Sí. Diputados que fueron mandatados exprofesamente para hacer una constitución. Y evidentemente después de un proceso que todos los mexicanos creo debemos conocer, o es una obligación conocerlos, que es la Revolución Mexicana o la Revolución, el Movimiento Armado de 1910, que previo a esta constitución tuvo un elemento que marcó en mucho la voluntad de cambio de algunos de los que actuaron en la revolución. Y este acto previo, me refiero a la Convención de Aguascalientes, en donde verdaderamente, en mi opinión, creo que es ahí en donde se manifiesta la soberanía popular. Creo que a lo largo de 200 años, el único momento en donde el pueblo, claro, en ese momento armado, exige tener una constitución. Y entonces, bueno, pues estábamos en ese marco que era el acto luctuoso, que ahora le llaman conmemorativo de la Constitución de 1917. ¿Y por qué digo luctuoso? Porque esa Constitución, aparte que nació con una débil salud, pues está más que muerta, ¿no? Y claro, también está a la sazón el hecho de una nueva Constitución para un nuevo Estado. Y yo aquí tendría dos acotamientos. Uno, una nueva Constitución que no tiene verdaderos constituyentes. Es decir, no son en su mayoría los elementos que sean mandatados por el pueblo como legisladores para hacer una nueva Constitución. Y la otra, pues un Estado que tiene ciertas características de los estados, pero que le faltan otras para ser Estado. Y finalmente no es más que un acomodo de carácter político desde nuestro punto de vista entre las fuerzas de la izquierda priista. Es decir, la izquierda priista, que es el PRD de los chuchos, está pavimentando la avenida en donde ellos pretenden se transite el regreso del PRI a la capital. Entonces, el día de hoy concluiremos con estos dos aspectos y sobre todo, pues daremos pauta a la reflexión de ustedes. Pues bien, Oscar, en mi opinión y haciendo referencia que en el programa pasado con nuestra compañera Betty, que además aprovechamos el espacio para pues con prontitud recupere su salud y esté en este espacio, en su espacio, pues, Oscar. Por otro lado, ella en su programa hacía referencia el programa pasado que le parece que se reivindicaba un tanto a las clases, sobre todo populares, en la Constitución ya de 1917, donde prácticamente no habían sido incluidos en buena medida buena parte de la población, sobre todo el movimiento de trabajadores en este país, no era considerado ni todo el movimiento campesino, y que es efectivamente a partir de la Convención de Aguascalientes en donde ya en el constituyente conformado por Venustiano Carranza se establece prácticamente se establece una copia muy significativa a lo que era la Constitución de 1857. Es decir, que en esta lucha revolucionaria, en esta lucha armada, se estaban queriendo dejar fuera nuevamente a grandes
a grandes movimientos poblacionales, como era el caso de los campesinos y el caso de los obreros, que trae como consecuencia al ver esta situación, cuando es conformado el constituyente y no se incluyen las demandas de este núcleo de la población. Entonces es cuando vuelve Carranza, Zapata y Villa, en la misma lucha, exigiendo a Venustiano Carranza que efectivamente se cumplan los preceptos por lo que se había dado la lucha armada de la revolución. Y es cuando se incluye a esa parte de la población, Oscar, y efectivamente se conforma un constituyente en donde se atienden las circunstancias que tienen que ver con el artículo 123 principalmente, con el 27 y con el 3 de la Constitución, Oscar. Es de ahí pues en donde, independientemente del comentario que tú haces, bueno, son considerados ya dentro de la Constitución, aun cuando no se aplica como nosotros hubiésemos querido. Siempre hubo vacíos también dentro de la Constitución del 17, y luego, a pesar de todas las modificaciones que ha habido al momento, pues ha traído como consecuencia que buena parte de las prerrogativas o conquistas que se hicieron en el Constitucional de 1917 hayan quedado ya a un margen, ¿no? Y entonces esto pues nos da una mala, ¿cómo decirte? Pues una mala señal de lo que puede hacerse ahora con la Constitución aquí ahora en la Ciudad de México, donde no están considerados también otra vez varios grupos importantes de la población. Y vemos que en la conformación de los notables que tienen la instrucción de redactar una nueva Constitución, simple y sencillamente, en buena medida, buena parte de la población, sobre todo el movimiento obrero y sobre todo la gente de abajo, como siempre lo hemos dicho, no está considerada, Oscar. Entonces, desde ahí, decíamos en el programa pasado, empezamos mal, ¿no? Sí, bueno, es que creo que debemos poner en la mesa, Jorge, una reflexión que coincide o reafirma en este caso la opinión que tú viertes y lo que hemos venido diciendo ya desde hace mucho tiempo, en donde nosotros leíamos como ciudadanos de a pie, como se dice, nuestro desarrollo de carácter político se da a partir de nuestra conciencia de trabajadores de la industria eléctrica en la empresa Luz y Fuerza del Centro. Entonces, esa visión nos fue llevando de lo abstracto a lo concreto. ¿A qué me refiero con esto? Bien, nosotros sentíamos y sentimos desde hace mucho tiempo cómo los preceptos de carácter constitucional y todas las leyes que de ella emanan son letra muerta, o en realidad no representan los intereses de la mayoría del pueblo de México. Es decir, aun cuando están plasmados en la Constitución, no tienen ese sentido práctico para la ciudadanía, no tienen ese sentido de un arreglo que todo mundo debe respetar. Y fuimos conscientes de que el desarrollo de la vida social, económica, política y cultural y de todos los órdenes en este país siempre estuvo asociado a los grupos dominantes, particularmente los grupos dominantes de carácter económico, que en un principio tenían a una clase política, digamos, comprada a sus intereses, con arreglo a sus principios y particularmente con una idea que históricamente hemos venido dejando en claro, que desde que arranca la puesta en marcha de la propia Constitución, es decir, el año de 1917, pues observamos que lo primero que Carranza no hace es no aplica el artículo 27 constitucional, por ejemplo, ¿no? Sí. Que el artículo 3 constitucional marchó todavía durante muchos años, todavía con los lineamientos y la estructura de la estructura porfiriana. Es decir, la educación estaba montada sobre los rieles que dejó el porfiriato y que, claro, más adelante con la llegada de Vasconcelos es la primera que empieza a sufrir cambios que son frenados evidentemente en la década de los 20, 30 particularmente por el contrapeso de la iglesia, de los patrones y de los factores económicos, hasta un momento muy breve en donde llega el general Lázaro Cárdenas y hace una transformación radical en el artículo 3 constitucional,
pero en ese momento ya estamos hablando de más de los 30 y tantos, más de 15, cerca de 20 años. Como 20 años. De haberse puesto en marcha la Constitución, es decir, después de 20 años, y esa es, digamos, la parte más importante del legado político que deja el general Lázaro Cárdenas del Río a este país, en donde tuvo que esperar casi 20 años para poder aplicar la Constitución, es decir, el sentido que tenía o que tuvieron los constituyentes del 17 para plasmar lo que se quedó en esa Constitución primigenia de 1917 en el artículo 3, en el artículo 3, en el artículo 27 y particularmente en el 123, en donde estos 3 artículos que son el eje de la Constitución social que se pacta en Querétaro el 5 de febrero de ese año, bueno, pues daba la idea de que México había arrancado a la aplicación de su Constitución, es decir, a su Constitución darle vida. Y como decía, fuimos desarrollando nuestra vida política y nos dimos cuenta de que eso fue un sueño efímero, muy breve, que de inmediato a la salida de Cárdenas y la llegada de Manuel Ávila Camacho, pues viene todo hacia abajo, y de ahí para acá no ha habido un momento de respiro para la Constitución. Entonces lo resumíamos en ese sentido desde el punto de vista político. Pero con el paso del tiempo ha quedado muy claro que el constitucionalismo, por ejemplo, en México, es de nuevo cuño. Es decir, la primer constitución ideada o pensada por los mexicanos ya de manera más plural, podríamos decir que podemos señalar que es la de 1857, ¿no? Sí. En esta constitución, bueno, pues ya se ven los grupos dominantes en acción, que es los militares por un lado, por otro lado están los agentes de carácter económico y los políticos. Está muy claro también, como lo decía en este programa la semana pasada, David, algo que hemos venido comentando desde hace mucho tiempo y por cierto está en el blog, que Benito Juárez tiene está marcado por la historia a partir de hacer los cambios estructurales en sus leyes de reforma para introducir un modelo económico exactamente igual que el de los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso evidentemente lo dice el propio Juárez, ¿no? Cuando se le pregunta o externa su idea de nación, dice, queremos una nación y una república como los norteamericanos. Uh-huh. Y para tal fin debemos tener una constitución igual que la de los norteamericanos. Entonces, hasta ahí veníamos siguiendo la historia, pero hay más de fondo. Eso solo le sucedió a México, de que la Constitución que se promulga más adelante no se cumple, no se respeta, la población tiene pocas expectativas sobre ella o nulo conocimiento de la misma. ¿Esto solo ocurre en México? ¿Tú crees que solo ocurre en México? Mira, antes quisiera apuntar algo en el comentario, Oscar. No solamente es de la Constitución que sale en 1857 con Juárez, sino es previo, ¿no? Ya decíamos en el programa pasado también, que se da desde la de 1824, que se voltea a ver el modelo de constitución que tienen los norteamericanos en Estados Unidos. Lo único que se conserva en 1924, Oscar, precisamente es la cuestión de la influencia del catolicismo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una nota que saqué, ¿no? Aquí en el internet. Dice, ¿cuál fue el acta constitutiva de la Federación Mexicana en 1824? Y que se firmó el 31 de enero del 24. Constaba de 36 artículos dentro de los rubros que se señalan. Forma de gobierno y religión. La soberanía reside esencialmente en la nación, artículo 3 era en ese tiempo. Se constituye una república representativa popular federal, que era el artículo 5. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, artículo 9. ¿Qué la diferencia con la del 57, que es lo que te quiero comentar? Pues es la separación, ¿no? Uh-huh. En este caso, que sacan a la religión. Pero mi pregunta actual es la siguiente, Oscar, que quería compartir con nuestro auditorio y contigo. De verdad, aun cuando, como dices tú, en el texto de la Constitución actual no existe,
de verdad hay esa separación clara de lo que es la religión católica en México. No está la letra escrita ahí, Oscar, pero lo estamos viendo hoy, que precisamente en estos días nos visita el Papa, ¿no? Uh-huh. Entonces, quiere decir que esos círculos de poder a los que tú estás mencionando, pues nunca han dejado de mantener esa relación, ¿no? Esa complicidad de cómo tiene que estar redactada una constitución, y que me parece a mí en lo particular, Oscar, que va la constitución que se pretende implementar ya aquí en la Ciudad de México va a ser simple y sencillamente de intentar conservar los derechos de los que siempre han sido privilegiados, no solamente en el país, sino en el mundo, Oscar, y que esto se redacta precisamente tratando de cuidar, desde mi opinión también, en esta perspectiva, los intereses de otras naciones por encima de los intereses siempre de las masas populares, Oscar. Bien, estas conclusiones o estos considerandos que haces, Jorge Luis, y que hemos venido haciendo desde hace muchos años, de pronto llegan a un callejón sin salida, o llegan a ser explicados de una manera muy rápida, pero que deja también un dejo de frustración. Es decir, son los grupos dominantes los que siempre en México han hecho que se conduzca por un lado o por otro la vida de la nación, perdón. Está muy claro que desde, el proceso de la revolución por la independencia, los grupos económicos, tanto criollos como españoles, fueron los primeros en discutir el modelo de nación, y tarda muchísimo en incorporarse a esa discusión el pueblo de México. El pueblo, me refiero a los mestizos, a la gente que surge no con un apellido directo desde España o ser hijos de españoles, no, me estoy refiriendo a los mestizos. Y el grupo importante de indígenas que todavía los mestizos. Pero estaba. fíjate nada más, los indígenas, desde mi punto de vista, han pasado siglos, sí, y siguen sin tener una representación real en las leyes y menos en la vida social. Pero a lo que me quiero referir es precisamente cómo los grupos dominantes, la iglesia, la burguesía, sí, los militares, en fin, todos ellos que son fuerzas reales, fuerzas políticas y fuerzas de poder reales, han expresado su voluntad, sus deseos en las constituciones desde 1824, los sentimientos de la nación de manera previa, en la Constitución del 57 y el 17. Bien, eso ya lo tenemos muy claro. Y también la pregunta sería, ¿solo ocurre en México? ¿O este fenómeno de dónde se produce? ¿Por qué se produce? Porque sería el interrogante que debemos resolver para tener en claro qué es lo que no debemos volver a hacer en lo subsecuente, si es que pensamos o creemos que somos una nación que puede tener más adelante una constitución viva. Y para esto, a mí me parece que debíamos remontarnos como un elemento de análisis y de planteamiento para su comprensión, desde el primer punto en donde decíamos qué es una constitución en el programa pasado. Y aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, que los modelos de constitución, por ejemplo, que en México siempre nos referimos a los norteamericanos, hay 3 elementos más, o un par de elementos más que hay que considerar. La primera constitución, o la constitución inglesa, la constitución que emana de los propios Estados Unidos, y la constitución francesa, la constitución del Estado prusiano. ¿Qué es lo que marca a estas distintas constituciones? Una explicación del por qué. No digo que esos países tengan una vida democrática o republicana perfecta, pero tienen un arreglo constitucional que les permite resolver más rápidamente sus contradicciones, sus necesidades, y por tanto su población vive en una mayor certeza real de una vida jurídica y democrática en el país, en su país de origen. Y aquí hay, por ejemplo, lo que tú dices, la vida democrática. ¿Cómo es que se arriba realmente a ese conjunto de elementos que te dan la vida democrática? Bien, pues todo depende incluso
de esto que sería la ley madre, que es una constitución. Y a ello me quiero referir. Hay muchos teóricos, pero hay algunos que son importantes por el origen que tienen y la discusión o los planteamientos de carácter teórico, técnicos, jurídicos, que están planteados desde hace más de 100 años. Walter Bellot, Ferdinand Lassalle, en fin, mucha gente que ha dejado sentir en sus textos cuáles son las características fundamentales para tener una constitución. Por ejemplo, voy a dar lectura a una parte de un discurso de Ferdinand Lassalle en referencia a la constitución, y dice: Ferdinand Lassalle comienza su proyección enumerando los factores reales que existen en ese momento: la monarquía, el ejército, la burguesía, capitales industriales, políticos, banqueros, clase media y obreros, explicando el autoritarismo basándose por el ejemplo de Prusia en el año de 1849 y su constitución, manifestando mayor ímpetu en una circunstancia muy específica: la milicia. El número de habitantes y la rendición de cuentas es el primer factor, tomando como referencia la comparación de Prusia con Gran Bretaña. Inglaterra es entonces un pueblo con una estructura, principios e identidad nacional que hizo posible la experiencia de otro tipo de constitución, no mejor simplemente, sino diferente, dejando a juicio del lector cuál fuera o en qué creería que es la forma más democrática y civilizada. Y entonces él anota: en donde los factores reales de poder no solo conviven entre sí y forman lazos que benefician a sus intereses, sino que abrazan una identidad, y se encuentran en un punto para el diálogo en busca de la prosperidad social, donde el Estado retribuye a los contribuyentes con un Estado firme políticamente, económicamente y dotado de derechos humanos y servicios que permitan una vida digna de sus ciudadanos, legitimando esta acción con un pacto. Y estas acciones, ese pacto se llama Constitución. Claro. Y sus instituciones, esperando sea menos parecida a la realidad de Prusia, en torno a un pseudo constitucionalismo como lo ha definido Lassalle, haciendo un análisis de derecho comparado y refiriéndose a la Gran Bretaña y su constitución. Yo hasta aquí quiero dejar esta lectura para que entremos a la siguiente reflexión, Jorge Luis. Está claro que en la comparación de dos estados de aquel entonces, Prusia, que es Alemania, y Inglaterra, se definía como el autoritarismo prusiano, en donde no había democracia. ¿Por qué no había democracia en Prusia? ¿Y por qué sí la había en Inglaterra? Yo considero que la clave es algo que hemos escuchado cientos de veces en los discursos políticos y que los mexicanos hemos desdeñado, el pueblo de México en general, ha desdeñado entrar verdaderamente a la discusión de lo que son las instituciones. Gran Bretaña, con un parlamento, con la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, y un arreglo constitucional en donde la gente, los ingleses, incluso sin tener la Constitución escrita, respetan lo que de ambos cámaras, por ejemplo, se dice y se concluye. Respetan y se conducen. Yo no digo que sea lo mejor, el hecho de tener una reina y esas cosas. Pero bien, su arreglo constitucional es un pacto, es un gran pacto jurídico. Pero lo tienen vivo, primero porque es la realidad hecha ley. Y segundo, porque tienen instituciones lo suficientemente firmes como para no sucumbir ante los deseos monárquicos, autoritarios, llámenle como quieran, de un solo hombre. Y es aquí en donde hay otra parte en donde... Que además, Oscar, quisiera sumar ahí un comentario. Sí. Si también revisamos un poquito la historia de cómo conforman la Constitución en España con la de Cádiz, ¿cómo se llama? La Constitución de Cádiz de 1812. De 1812, tiene que ver eso.
que ya hay un momento en que he rechazado toda la cuestión de la monarquía, el autoritarismo de Fernando VII, y es en donde efectivamente se crean la Constitución de Cádiz en la idea de conformar. Y es un reflejo de la Constitución inglesa. Exactamente. Es un reflejo de la Revolución Gloriosa que inicia por allá de 1648-49. Se da inicio en Inglaterra, en donde precisamente están hartos ya de las monarquías autoritarias, y ellos no dejan de creer en su modelo, los monarcas, claro, pero que no sean autócratas, que escuchen a su pueblo, pero que además el pueblo que tenga tiene derechos también. Que además el pueblo tenga control sobre eso. Ese es uno de los elementos fundamentales que debe haber. Las instituciones, es decir, ¿cómo se resume esto? Podríamos decirlo, que una constitución, primero, es una constitución que debe reconocer a todos los poderes reales que se encuentran en un país, en una nación, en un determinado territorio. Que debe reconocer a los poderes económicos, debe reconocer a los poderes políticos, incluso a la iglesia, al ejército, pero al pueblo también. Y de este arreglo de quienes participan, dependiendo con su peso específico y con la orientación que deban dar a cada uno de sus instituciones, crear estas precisamente desde una perspectiva firme y fuerte para que éstas se encarguen verdaderamente de hacer posible la convivencia entre todos los que habitan en ese país con ese arreglo. Solo así una constitución será real. Y ahora vayamos ahora sí que a la comparación. ¿Las constituciones en México alguna vez han sido constituciones reales? ¿Han sido realmente la expresión en las leyes y en las instituciones de este país? ¿Han sido? ¿O se han tomado en cuenta los sentimientos de la población? Ahí tienes tú. Pero no han sido. Tienes tú, por ejemplo, la del 24 que expresaba la fe católica de la mayoría del pueblo, impuesta o no, esa es otra discusión, ¿no? Los españoles trajeron la religión, se la impusieron a los habitantes, a los habitantes primigenios de este país o de estas tierras, y ya los impusieron. No. Aun cuando se dice que estuvieron representados sus intereses o plasmados en las constituciones, nunca fue real. La constitución de 1824 no fue real. ¿Por qué no fue real para el pueblo, para la nación? Porque solo fue real para unos cuantos, para los católicos, para los que tenían el poder económico, para los que tenían el poder militar. Fecha es lo mismo, Oscar. La de 1857. Entonces, ¿qué es lo que da respuesta a los planteamientos que habíamos hecho? ¿Qué es lo que verdaderamente explica por qué hay un fracaso rotundo en la historia del constitucionalismo en México? Y digo, un fracaso, no podemos ser tildados de tremendistas, porque solo baste ver la cantidad de pobres que hay en este país, la cantidad de gentes que año con año no encuentran empleo, los años que lleva de marginación los pueblos originarios en este país, ¿sí? En donde todavía, y eso es algo que debemos reflexionar en lo inmediato, como decimos la población indígena, en lugar de referirnos con todo el respeto y con toda la armonía que debe ser el pueblo maya, el pueblo tzotzil, o la nación maya, la nación, e incluso hablando ya de esos niveles para darles autonomía, los tarahumaras, ¿no? La nación tarahumara, o sea, veamos cómo decimos, hay 63 etnias en el país. 63 etnias. Con 60 y tantas lenguas o dialectos. Digo, son idiomas. Claro. Entonces, solo observemos esos dos aspectos y veamos cómo se pretende, por ejemplo, con tanto bombo y platillo, para no quedarnos tan solo en el enfoque del inmediatismo, que estas reformas tan cacaraqueadas por el tipo Enrique Peña Nieto, que francamente no es posible en una república darle el título de presidente legítimo a una gente que llega comprando a la presidencia, pero en fin, esos son otros llega aspectos. con trampas, pues.
Entonces, esas son las preguntas que debe resolver el pueblo de México. Bueno, pues está claro, Oscar, que no hay un optimismo desde tu punto de vista de cómo se pretende instaurar una constitución que reivindique los derechos ciudadanos de los capitalinos, ¿no? Tomando en consideración pues todo este análisis profundo que estamos haciendo de lo que han sido las constituciones generales de la República Mexicana y que no han consolidado pues los intereses de toda la población, ¿no? Simple y sencillamente tenemos enmarcado en este profundo análisis que acabamos de hacer de que hay grupos muy importantes de la población que son vulnerados, ¿no? Y que a la fecha, aunque están los preceptos ahí en la Constitución, simple y sencillamente no se cumplen, Oscar. Entonces, no son reales. De todas formas, a mí me parece, ya en mi opinión, Oscar, que siempre es importante iniciar con algo, ¿no? Por eso yo decía, a pesar de que hubo modificaciones en la del 57 con lo del artículo tercero, en el 17 y en el 57 también, con el artículo, en el 17, perdón, en el tercero, en el 27, en el 130, en el 123, es una cuestión, desde mi perspectiva, Oscar, en donde se tiene que exigir, así como se ha hecho en otras partes del mundo, el cumplimiento de los preceptos que están escritos, Oscar. Pero ahí, Jorge, el planteamiento no es incorrecto, exigir. Pero ¿cómo vas a exigir cuando te has marginado desde el principio? ¿Cómo pedirle a tu enemigo de clase que te haga justicia? ¿Cómo pedir a una autoridad que llegó con corrupción que sea honesta? ¿Sí? Sí. Es decir, desde el principio de este programa planteamos hacer una reflexión de qué elementos son los que debemos transformar o tomar en consideración para que ya no sigan ocurriendo las cosas que han venido ocurriendo desde el momento mismo de la independencia en la búsqueda o la independencia en la búsqueda de la constitución de una república y a través de todos sus años de la constitución de una república que esté representada en todos sus elementos. ¿Cómo hacerlo? Exigiendo. ¿A quién le vamos a pedir? Claro, hay una cuestión que tú leías hace un rato en términos de lo que se requiere primero reconocer como país y como mexicanos. Es la cuestión de la identidad, Oscar, que le hemos venido nosotros mencionando de hace mucho tiempo. Otra cuestión, desde mi punto de vista, tendría que ser el patriotismo, ¿no? Querer a tu patria. Y por supuesto, finalmente, Oscar, la honestidad. Esos elementos son valores. Y erradicar, fundamentalmente, todos los preceptos de corrupción que existen y la impunidad. ¿Por qué digo esto, Oscar? Porque efectivamente en otros países también que tienen sus constituciones, incluso tomando como ejemplo a los propios Estados Unidos, a los norteamericanos, ellos sí han tenido posibilidades de enjuiciar, digo, a su manera, a su modo, a sus propios presidentes, ¿no? ¿Por qué? Pues insisto, ¿no? Primero porque está en la Constitución, segundo porque... Creo que la clave, Jorgito, es en ese pacto, hay porque instituciones. Claro. Es decir, hay una institución lo suficientemente sólida y fuerte que es el Congreso, que es capaz, por ejemplo, de decirle a un presidente como Richard Nixon, a ver, no, usted mintió. Sí, o sea, Clinton, o X, sí. El caso más es claro, Nixon, es Nixon. Porque Nixon se resiste. Nixon actúa con el poder de la presidencia, con el poder de los medios, y el Congreso no da un paso atrás. Es poder de institución. Entonces, el primer elemento, las instituciones. Instituciones sólidas que recaiga este actuar de sus dirigentes con una plena convicción de que hay leyes que se tienen que hacer respetar. Y eso es lo que tiene que exigir el pueblo. Y que aquí no existe. Antes que exigir que la PGR actúe bien en función, por ejemplo, de los 43 desaparecidos. O antes de pedir que la cosa esta, ¿cómo se llama? Que dictaminó que la Casa Blanca no tenía contradicciones, en fin. Sí, que el tipo es una risa. Bueno,
Todas estas instituciones son instituciones de Son barquillo. inútiles, no sirven. Pues. Todas esas instituciones son como pequeños barquitos de papel, y quiero que nos disculpen o me disculpen por esta expresión. Son pequeños barquitos de papel flotando o tratando de cursar algún destino en un río de aguas negras, en donde la materia fecal, los mojones, todo está a la vista ahí. Todo. Y entre eso, ahí es en donde navegan nuestras instituciones. Así de claro. Así. ¿Por qué? Porque no hay una sola institución que haya mostrado congruencia de manera permanente a lo largo de los años en que este país tiene su formulación. Aún en las decisiones históricas más importantes y que son correctas, por ejemplo, como el hecho de la expropiación petrolera dada adelante por el general Lázaro Cárdenas, se puede decir la institución de la Presidencia de la República se supo imponer, fue avalada por la otra institución. Bueno, pues la historia también nos dice otras cosas. Nos dice que la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial fue la que permitió llegar a arreglos, incluso pactados, con los propios Estados Unidos de Norteamérica, para que esto se diera. No fue producto entonces de la autonomía, de la libertad y de la fortaleza de una institución, sino de arreglos. Arreglos que en un momento determinado fueron positivos para el país. Pero si revisamos, por ejemplo, el actuar de la tremenda Corte de Justicia con respecto a los derechos de los trabajadores, con respecto al derecho de los principios ciudadanos, con respecto a los principios de orden y gobierno que deben guardar la división de poderes, pues es un fracaso. Lo electoral. Entonces, ¿qué es lo que debemos exigir los mexicanos? La creación de instituciones que cumplan con sus objetivos, y esto está encadenado. No puede darse porque la estructura de la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica, de México, perdón, deja muy en claro que, por ejemplo, aquel precepto constitucional en donde dice que la soberanía reside en el pueblo y que ésta podrá cambiar su forma. Digo, eso es una utopía que tiene su origen constitucionalista no en México. Tiene su origen en la Carta belga, en la Constitución belga, en donde dicen, concluyen, después de las grandes experiencias de la Constitución inglesa, de la Constitución francesa y de otras, en donde los belgas, los habitantes belgas dicen, no, bueno, es que en realidad el poder debe residir en el pueblo. En el pueblo. Incluso trayendo a valor presente la República y la Constitución de los atenienses, de los griegos. Entonces, está muy claro que, como una primer conclusión, habría que rescatar, por ejemplo, lo que hay un jurista, Karl Slowen, que señala muy técnicamente esto, Jorge. No sé si eso pudiera dar la respuesta o nos sirva como punto de análisis. Él dice en una síntesis de la Constitución, primero señala a la Constitución como un dispositivo de control del poder. ¿Sí? La Constitución es un dispositivo de control del poder, pero ¿el poder de quién? ¿El poder de las instituciones? ¿El poder del ejército? ¿El poder de los que tienen el dinero? Bien, puede ser esto. Es el control del poder de las instituciones, pero a su vez crea o debe crear ese Estado instituciones que controlen a los poderes. Cuando hay en México, que sean los contrapesos, Oscar, pero legal, claro. En México el amparo, que alguna vez tocamos el caso, lo recordarás, el amparo es un elemento que equilibra el poder entre el gobierno y el ciudadano común. Es decir, un acto de gobierno que sea injurioso, que viole mis derechos, puede ser detenido, acotado mediante el amparo. Ese recurso en México es ya toda una institución. Es Otero, ¿no? El creador del amparo en México, o uno de los que más lo desarrolló, pero lo hace en función de un razonamiento, y el razonamiento es el siguiente. Según Karl Lowell, la clasificación de un sistema político como democrático constitucional
depende de la existencia o carencia de instituciones efectivas por medio de las cuales el ejercicio de poder político esté distribuido entre los detentadores del poder, y por medio de las cuales los detentadores del poder estén sometidos al control de los destinatarios del poder, constituidos en detentadores supremos del poder, es decir, el poder reside en el pueblo. Entonces, si nosotros venimos en un análisis concreto, ¿desde dónde las constituciones en México han fallado? Bueno, estos términos jurídicos y esta historia constitucionalista del mundo no es desconocida para la mayoría de abogados que hayan estudiado en este país. Pero ¿qué les pasa? Que de inmediato que terminan su carrera y pasan una materia, desechan todas estas ideas, y vemos a los Beltrones y vemos a toda esta gente que está en los congresos, en donde en realidad bueno, pues no hacen mención ni tienen la más remota de las obligaciones éticas para cumplir con aquellos preceptos que supuestamente los formaron, ¿no? Bueno, entonces, en tu opinión, ¿consideras que no sería importante el que se instituya una constitución para la Ciudad de México, como si la tienen pues todos los estados de la República? Lamentablemente, ¿qué es lo que va a pasar, Jorge? Evidentemente está claro, con tu opinión, Oscar, que al formarse una constitución aquí, y que bueno, pues los notables ya están... Carece de un elemento fundamental, la participación del pueblo. Es nada más, ¿no? Es la más, además, lo más importante, ¿no? Así es. Entonces, en tu opinión, pues no tendría la mayor relevancia que se... No va a tener la mayor relevancia para el pueblo de la Ciudad de México. No. ¿Por qué? Porque para empezar, el arreglo que se ha venido haciendo es de lo más asqueroso, de lo más nauseabundo. No tiene pies ni cabeza desde el punto de vista de una estructura jurídica. ¿Cómo es que se van a elegir a un constituyente en donde 60 sean electos? Electos en las condiciones en que se encuentran las condiciones del juego político en la Ciudad de México y en México, ¿no? Imaginemos nada más al PRI aliado con el PRD y el Verde para la elección de constituyentes. Nos imaginemos qué tipo de gente van a postular, ¿no? Sí. Y luego la idea que van a tener, que no es postular al conjunto de gentes más idóneas, con proyectos propios recogidos desde el pueblo, desde la base, para llevarlos a esa constitución. No, esa gente tiene una sola idea: cómo limitar la expansión de Morena. Y yo no quiero reducir esto a Andrés Manuel López Obrador, sino porque Morena está haciendo esa especie de constituyente. Morena es la gente pobre, Morena es la gente que no ha tenido nunca privilegios en este país y en la capital, si lo podemos ver. Morena viene desde ahí, y también pasa por Morena quienes son los trabajadores que se afilian a ese partido, que han vivido todo el tiempo en las condiciones en que nosotros lo hemos dicho, que producto de su esfuerzo y sabiendo que han tenido que remontar, no tan solo con una parte de una preparación poco propicia para el desarrollo de sus habilidades, sino simple y sencillamente toda la corrupción que hay y existe y ha existido en los sindicatos, en las empresas. Bien, esas personas, esos ciudadanos, y también, claro, lo constituyen empresarios modestos, lo constituyen académicos, gentes que por su pluralidad representan al pueblo. Esa pluralidad ya no la tiene el Partido de la Revolución Democrática. Claro. La tuvo en un momento. Sí. Entonces, por eso es que el proyecto no es tanto reducir el aspecto a Morena, PRI, Verde, PRD, no. Es ese proyecto construido desde abajo con todos los ciudadanos. Y yo quiero recordar, por ejemplo, la burla que le hicieron en las redes sociales y la política en México, cuando Andrés Manuel López Obrador propuso propuso e hizo Morena que una buena parte de los candidatos a diputados fueran electos por sorteo. Bueno, hay un tipo que es un vendido, un periodista en el Universal, que es
alemán, Ricardo Alemán, que dijo que era una idea sacada de los pelos. No, lo que pasa es que ese señor y mucha gente quiere ocultar que, por ejemplo, los griegos... Les pagan para eso, Oscar. Claro, les pagan. Los griegos, ¿sabes cómo llevaban a la gente a su representación popular? ¿Cómo? De esa manera, Jorge. Por sorteo. Por sorteo. Es decir, en la idea de la democracia decía, cualquiera de nosotros puede ser electo. Nuestro representante. ¿Te das cuenta? Ese es el fondo del mensaje. Y cómo, si no se conoce su origen, se tergiversa de tal manera que llegue a ser el hazmerreír o pretendan la ridiculación máxima por eso. Eso es lo que está de fondo, Jorge Luis. Eso es lo que está de fondo en esta parodia de la Constitución para un Estado que no es Estado, no va a ser Estado, y para una Constitución que tiene arreglos que no puede tener una Constitución real. Un falso constituyente, unos intereses alejados del pueblo, unos intereses alejados de la propia Ciudad de México. O sea, es definitivamente un rotundo fracaso que en realidad la ciudadanía, al menos como yo lo veo, en el Distrito Federal, no le ha causado la mayor alegría. No hay efervescencia, no hay un cúmulo de alegría que pudiera producir. Participación, ¿no? Porque, sí, exactamente, porque verdaderamente vamos a reivindicar todos nuestros derechos. No hay efervescencia, ¿no? Ni independientemente de toda la promoción o publicidad que dieron con la nota y de los notables, ¿no?, que están conformando la idea de redactar esta Constitución. No hay verdaderamente una aceptación generalizada de la población aquí en el Distrito Federal, ¿no? O ahora en la Ciudad de México, Oscar. Es cierto lo que tú dices. Porque fíjate, por ejemplo, ¿cuáles son los derechos o los reconocimientos que han venido armonizando esto que para muchos de nosotros sigue siendo el Distrito Federal? Sí, para nosotros sí. Que logró, digamos, diferenciarse del resto de las zonas geográficas o entidades políticas en el país. Bueno, que la ciudad o que el Distrito Federal haya dado el primer paso para reconocer los derechos de la libertad sexual, eso fue un gran paso. Sí. Y fue primero la Ciudad de México. Y digo la Ciudad de México en términos de su nombre histórico. La Ciudad de México en el Distrito Federal, en donde se asientan los poderes de la Unión. Así es. La boda entre personas del mismo sexo, boda, casamiento, unión, como le quieran llamar. La iglesia nunca lo va a reconocer. Pues claro que no lo va a reconocer, imagínense en qué vive, aunque siempre lo ha sabido, pero bueno. Ha habido padres homosexuales, claro, papas gays. Sí, y heterosexuales. Y heterosexuales, es decir... Sí. Ellos son los que tienen que cambiar ahí, debían de crear una ley, ¿no? Bueno, sí, pero la ley, imagínate, todavía... Bueno, en fin, no nos salgamos del tema. Sí. Lo primero más importante, si esta ciudad o estos ciudadanos, esas sí son decisiones empujadas por los ciudadanos. Sí, que no solamente eso, porque me viene a la memoria precisamente producto del fraude aquel que hubo en el 88, la conformación, ¿no? Presionado todo el sistema de poder en México, de que el Distrito Federal requería elegir a sus representantes populares. Por eso surge él. O sea que no regaló nada a los privilegiados. ¿Verdad que no fue un acuerdo constitucional? Fue la población la que empujó. Fue la que se impuso con su fuerza. Exactamente. Y si bien no en un pacto firmado, sí en un pacto real. Sí. Por eso es que las elecciones en México para jefe de gobierno están muy lejos de ser manipuladas como las quiere hacer ahora Mancera para decir mañana le toca al PRI y yo me voy a ver a dónde me dan, en fin, o me voy repleto de dinero. Eso es exactamente ese ejercicio. Y fíjate que hay una mayor concientización. Lo tocas exactamente de la manera correcta. Y que hay una gran concientización aquí en el Distrito Federal, que por eso te decía, sabiendo de cómo se maneja el poder en este país, no reviste esa importancia para la mayoría de ciudadanos del Distrito Federal, Oscar. Porque debiéramos de estar todos, ¿cómo decirte? Activos, con efervescencia, participando, ¿no? Sí. Con ese ánimo de decir, qué bueno que ya vamos a tener constitución, ¿no? ¿Qué otros derechos nos hacen falta? Exactamente. Una educación verdaderamente regulada por los intereses de los educandos, de los niños, que controle a los sindicatos y al gobierno particularmente. Una constitución en este estado que fuera así verdaderamente, en donde se sigan garantizando los derechos humanos y las libertades políticas fundamentales y más allá de las que puedan ser las elementales, sino las que se desarrollen a partir, por ejemplo,
de los candidatos o no ciudadanos independientes para las elecciones, la postulación para todos los cargos sin necesidad de todos los trámites que se piden. Sí, hombre. Por ejemplo, es importante plantear que en la Ciudad de México conviven todos los grupos económicos, no por virtud del que Mancera así lo determine, Claro. sino porque el arreglo de la capital ha permitido que sus ciudadanos a través de sus propias fuerzas se expresen y tengan ese equilibrio. Lugares y espacios públicos como en ningún otro lugar, el bosque de Chapultepec, el Zócalo de la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma, en fin, 1001 espacios de convivencia de todas las clases sociales. Eso es un experimento que debe seguir siendo garantizado. Y el desencanto de la mayoría de ciudadanos del Distrito Federal ver precisamente que varios de esos aspectos de carácter público, hoy con esos intereses de poder que hay desde nuestra opinión de las élites, que puede ser la empresarial y la política, varios espacios de carácter público se están utilizando ahora para hacer negocios. ¿A qué te refieres? ¿Al corredor cultural de Chapultepec? Por ejemplo, ¿no? En algunos aspectos de algunas áreas de Chapultepec que ya se están utilizando para hacer librerías, una serie de negocios. Es decir, o abajo de los puentes del circuito, panaderías o vinaterías, ¿no? Entonces eso ha sido ya un desencanto. Eso hay que quitarlo. Porque se han de estar apoderando. Por eso constitucionalmente había que prohibir esas cosas, porque son espacios públicos, que no los construyó el empresario o los que gobernaron, ¿no? Se construyó con los impuestos de todos, Oscar. Ahora, también hay un desencanto generalizado aquí, que también la voluntad popular que se debiera de expresar en las urnas no es respetada, Oscar. Tú mencionabas en tu opinión cómo se compran los votos, ¿no? Y además de que se sabe, se investiga y están todos los elementos para que se enjuicie a quien entró en actos, yo diría tramposos, pero además que son delitos que debieran de ser sancionados, Oscar, no concluyen en nada. Es decir, entonces por eso existe ese desencanto que, a pesar de que tenemos preceptos legales, aquí ya en conclusión, Oscar, que están establecidos o en la Constitución o en las leyes secundarias, simple y sencillamente no son aplicables, ¿no? Se quedan todos estas componendas de poder simple y sencillamente en el tintero, es decir, no en la corrupción, quedan simple y sencillamente en hechos que no se castigan, es decir, la impunidad total. Y en resumen, Oscar, por eso no solamente la Ciudad de México, sino el país no avanza por los actos de corrupción y la impunidad que siguen manteniéndose en vida en este país, Oscar. Pues estamos ya cerca del final. Está muy claro que las líneas gruesas de nuestro planteamiento han sido la carencia absoluta casi, no puede ser absoluta y casi, es la carencia mayoritariamente, para no vernos mal, de una constitución verdadera en este país desde que buscó su independencia. Las constituciones no han respondido a los retos de la ciudadanía ni las necesidades del país. Las instituciones que se han formado, en su gran mayoría, han sido corruptas, son corruptas, y esperemos que no sigan siendo corruptas. Pero además, el elemento fundamental, que es la participación de la ciudadanía, se ha reducido a dos momentos. O la violencia, es decir, utilizar al pueblo para que tome las armas y en defensa de los intereses de un grupo de la élite, luche en contra del otro, ya sea para su inclusión o para su modificación, como fue la lucha en 1810 entre criollos en contra de españoles, como fue a lo largo del siglo XVIII la lucha entre conservadores y liberales, entre centralistas y federalistas, sí, que en realidad era una lucha, o no en realidad, sino reflejaba una lucha de intereses económicos, y en donde el pueblo solo participó mediante las armas, es decir, levantado. La utilización de la revolución de 1910, en donde ya un pueblo con unas capas más amplias se querían dar el lujo de no cometer los errores del pasado entre 1824, 1863, 1857 y
10, bueno, generaron la Convención de Aguascalientes, pero que más adelante el pueblo en su conjunto abandona el involucramiento en las cuestiones que deben ser de permanente cuidado, que son sus derechos. Y es por eso que las constituciones, entonces, podremos decir que han sido y son en México intentos fallidos, fracasos de constitución. De tal suerte que entonces la tarea que nosotros podemos concluir aquí, ¿qué es? Primero, antes que pedir instituciones sólidas, fuertes, firmes y eficaces, pues es la participación y la concientización del pueblo de México, que tiene la necesidad imperiosa para poder vivir, sobrevivir, y ya no es un aspecto de demagogia decir vivir y sobrevivir, porque se vive en algunos casos y se sobrevive, por ejemplo, en Michoacán, sí, en Guerrero, en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, Chiapas, en Chiapas, en fin, ahí se sobrevive, ya sea a la muerte o ya sea al hambre. Sí. Y en términos generales solo se vive porque en la mayoría de los casos, pues la gente vive con la vida a plazos, ¿no? Todo está a plazos, como decía el presidente de Uruguay. El automóvil que se tiene se compró a plazos, la casa a plazos, la ropa a plazos, la comida a plazos, es decir, solo se sobrevive. No son la mayoría de mexicanos como el puñado de familias, que ya para qué decimos cuántas son, que son el dueño del 80% de la población, de la economía en México. Gente que con un suspiro no se compra una casa en México, se compra un castillo en España. Ahí están los Moreira, y como él, muchos. Sí, el tío del presidente, el tío de Francia, ajá, por ejemplo. Y esa es la clase política, pero están todavía los más ricos, ¿verdad? Como Slim, como Balleres, en fin, toda esta gente De este país, que son las élites que sí tienen su representatividad bien puesta en la Constitución. Claro. Entonces, esos elementos son los que nos hacen falta y debemos ver que la gente se involucre, que los ciudadanos, llámense como quieran, si quieren ser ciudadanos tendrían que cumplir con una república y con la democracia. Si quieren ser gente, la gente de un pueblo no se deja. Si quieren ser hombres y mujeres con dignidad, libres, pues libres en todos sentidos, no libres tan solo para irse en picada, sino libres para construir un México nuevo. Entonces tendría que buscarse como elemento fundamental la participación de los ciudadanos. ¿Para lograr qué? Que se transforme el conjunto de normas que están en la Constitución, para que de ellas surjan verdaderos instrumentos de control y de administración del poder, como señalan los clásicos, para que estas instituciones cuiden verdaderamente de lo que significa el poder en este país. Y bien, pues hemos llegado al final de este programa. Mi último comentario, Oscar, pues compartiendo contigo la opinión de crear pues una mayor concientización y participación de los ciudadanos. Bueno, pues es compartido, ¿no?, con lo que acabas tú de mencionar, pero también yo quiero incluso tratar de transmitirte mi optimismo, en términos que siempre es mejor algo que nada, Oscar, ¿no? Todas las cuestiones que se lleguen a plasmar son perfectibles, ¿no? Entonces, yo creo que con la participación, efectivamente, como dices, pudiéramos lograr, pues que ahora sí, como antes se mencionaba en la izquierda, que la correlación de fuerzas en México, pues cambie, ¿no? Y sea de mayor bienestar para la mayoría de la población mexicana. Esa sería mi opinión final. Bien, pues en una etapa posterior, pues ya daremos nuestras consideraciones y esperemos a ver qué pasa con esta nueva Constitución. Pues nos despedimos de ustedes desde este canal patrio, quienes formamos parte de Temas, Lemas y Dilemas, ahora en este espacio de Mujeres Insurgentes. Su pronta recuperación de Betty Gallardo, Oscar, y pues nos estaremos viendo con ella en este espacio próximamente. También el programa de Temas, Lemas y Dilemas va a regresar al aire. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias.